Hola otra vez, bienvenidos a un nuevo programa del Simbionte, Movimentarios, cómic para todos, ya sabéis, esta cita aperiódica en la que hablamos de la relación entre el cine y el cómic y el cine. Y esta vez lo vamos a hacer desde una perspectiva diferente, que no habíamos tocado todavía, que es la del documental. Mm. Y documental además, curioso, ya solamente por su propio concepto, ¿no? Hablamos de quinografía. Quinografía es un documental, lógicamente, sobre Quino, creador de Mafalda, que ya lo veis ahí claramente para introduciros en la materia. Y lo primero que llama la atención de Quinografía es, primero, que es un documental que no se hace por aniversario de nada, ni por ¿No? estreno de nada, ni por la publicación de nada, sino que es simplemente un proyecto que surge a partir del hallazgo de una última entrevista que concedió Quino en vida, Mm. que han recuperado sus familiares cuando estaban haciendo limpieza de todas sus cosas tras su muerte. Y eso ha servido de base para hacer un documental que él en realidad nunca quiso que se hiciera. No es que se opusiera, o sea, no es que sea algo que se haga en contra de su voluntad, pero él nunca quiso porque él no se sentía cómodo hablando. No, no, y no Él está hablaba claro. con sus personajes. Sí, sí. Entonces, la gracia de ver Quinografía es escucharle para entenderle como autor, sobre todo como persona, Sí. y a partir de ahí entender a sus personajes. Mm. Entonces, es un documental que es muy curioso en ese sentido, aparte por la rareza de que haya documentales sobre cómic de esta naturaleza, pues normalmente suelen tratar sobre temas o sobre personajes, pero es verdad que no son, salvo que seas, yo que sé, pues me acuerdo del documental que estrenó Disney de Stan Lee, por ejemplo. Sí. Grant Morrison se produjo uno que también pulula, creo que por Prime, Hay uno hecho hace poco sobre Frank Miller. pero tienes que ser grande, grande, ¿no? Y Sí, no sí. digo que Kino no lo sea, ojo, pero es verdad que la industria anglosajona y americana siempre tira mucho más para estas cosas. Mm. Entonces, tener un documental sobre Kino es una noticia maravillosa. Tener un documental que nos haga recuperar a Mafalda es espectacular y creo que Sí. ahí tú tienes también una parte personal que destacar Mm. y sobre todo hacerlo de una manera tan natural, ¿no? Decir, mira, oye, esto es porque nos vamos a quedar a gusto. Mm. Vamos a hablar de Kino, vamos a hablar de Mafalda, vamos a hablar de su vida, vamos a hablar de montones de anécdotas y lo vamos a hacer con personas que le conocían de verdad. O sea, no gente que aparezca como experto de, no, 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 no. gente que le conoce, ¿no? Y que ha vivido experiencias con él. Y luego hay gente que nos va a sonar más o menos a alguno de nosotros, aparece Jorge Valdano, aparece Serrat, Sí. aparece gente conocida de la cultura y de la sociedad española y argentina, lógicamente, pero no es el propósito. No se trata de traer famosos para hablar de Kino, ¿no? sino, Exacto. sino de conocer a Kino. Eso es. De hecho, una de las cosas que te das cuenta es justo de lo que comentabas al principio. Él no se sentía cómodo dando entrevistas. No sé si por timidez, por miedo a meter la pata o porque se expresaba mejor eso sobre el papel. De hecho, hay una escena justo en el documental que dice, no, cuéntalo tú, cuéntalo tú. Y dice, Sí, no, sí, no, sí, no, sí. cuéntalo tú, que sabes contar mejor historia. Sí, 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 es tal cual. Es así. Bueno, de hecho, él tampoco es un gran narrador sobre el papel, es viñeta corta lo que hace, es historieta, estrictamente hablando. Pero te das cuenta que están en las entrevistas, que son dos realmente, una en Argentina y otra ya en Madrid, te das cuenta de que está hablando una persona que puede ser como si te cuelas en la casa de cualquier otro y te pones a hablar con él. Es todo súper hogareño, súper Sí. casero. Entonces ahí te das cuenta de dos cosas. Primero, Kino ha impactado a nivel mundial. Sus obras se han traducido a yo que sé cuántos idiomas. No sé si leí por ahí que 17 idiomas, muchos idiomas. Y no está endiosado para nada. No. No está endiosado. Sobre todo porque descubres en el documental el carácter que tiene ético, moral, concienciado, social. Y eso quieras que no, ese tipo de perfil de personas suele ser personas humildes, al fin y al cabo. Mucha gente descubrirá no solo a Mafalda, que el otro día lo que tú decías tú, que me encontré con una chica con una camiseta de Mafalda y casi que me emociono o la paro, digo, ¿dónde te la has comprado, por favor? O gracias por llevarla y por seguir representando ahí esa comedia que hoy en día tanta falta hace. De hecho, Aquino decía muchas veces que el mundo le da miedo a la actualidad y si viese lo que tenemos hoy en día, primero, no pararía de trabajar, pero a la vez estaría súper compungido. Sí. Entonces, descubres facetas de él con el documental muy curiosas, descubres una manera de ver el mundo muy curioso, que esto a los espectadores, bueno, que siempre hemos prometido que vamos a hablar de cómics que han llevado a cabo, han dado luz a una película, en este caso un documental, habrá gente que generacionalmente no conocerá a Mafalda.
O la habrán visto por ahí en alguna fiambrera, en algún dibujo, Es que una viñeta. Mafalda es de esos personajes que todo el mundo conoce, pero no todo el mundo ha leído. Exacto, sí, tal cual, porque han visto a lo mejor un dibujito, una frase, cosas así. Una camiseta. Una camiseta. Entonces, está muy guay el documental porque no solo por reivindicar la figura de Mafalda y de todos los personajes que surgieron alrededor, que además el documental cuenta un poco como entre comillas, se vio forzado a sacarle personajes a Mafalda alrededor, o sea, no a malas, evidentemente, sino porque la gente va a descubrir una manera de hacer humor a través de la visión de un niño y eso es súper bonito. Esa manera de ver el mundo tiene cierta inocencia, pero tiene una acidez, que siempre se dice que los niños y los borrachos son los únicos que dicen la verdad. Pues él encontró la manera de decir verdades a través de un niño ficticio, una niña ficticia. Yo es que siempre lo he dicho, ¿no? Para mí, lo más difícil que hay en la creación, sea literaria, cinematográfica, de cómic, de lo que sea, es saber encontrar la voz de cada personaje. Sí. Y la voz de Mafalda tiene una particularidad muy chula, y es que es la voz de una niña, pero es la voz de una adulta a la vez. O sea, es una niña que sabe mucho. Sí. No que sea una sabionda, no que crea ser más lista que nadie, sino que es una persona que a través de sus inquietudes y de sus curiosidades nos enseña el mundo. Exacto. Entonces, Kino lo que supo hacer gracias a Mafalda y a sus tiras en general, porque Kino no era solo Mafalda, lo que pasa es que evidentemente Mafalda es lo que más ha trascendido, pero Kino era un viñetista, era un autor de tiras de prensa maravilloso y muy ácido, muy mordaz, porque la vida le empujaba a tener cosas que decir, ¿no? Entonces, Mafalda es, digamos, la que trazó ese hilo conductor, ¿no? O sea, se pueden ver muchos temas y se puede ver mucho estado de ánimo del propio Kino a través de lo que pasaba en Mafalda. Claro, es que Kino es un tío que ha vivido muchas cosas, o sea, vivió una dictadura argentina, tuvo que marcharse del país, le dieron el premio Príncipe de Asturias de Comunicación. Hijos de exiliados de la dictadura de España. Hijo de exiliados de la dictadura de Franco. O sea, que te quiero decir que el recorrido vital que se ve en el documental es apasionante por sí solo, independientemente de que sea o no creador de cómics o de tiras, ¿no? Pero claro, a partir de ahí, lo que hace muy bien el documental y que es lo que a mí me engancha sobre todo, partiendo ya de la base inicial que he comentado al principio, es la forma en la que la propia vida de Kino va explicando por qué hace lo que hace con los tebeos, ¿no? O sea, Kino no tenía una historia y la cuento, no. Eso es. O me voy a dedicar a vender esto en los periódicos. Kino contaba la vida. Y él contaba lo que sabía, lo que veía, lo que le inquietaba, lo que le daba miedo. Aquí no le daba miedo a la muerte. Se habla mucho de la muerte en las viñetas de Kino. Y se habla con una naturalidad aplastante. Entonces, todo eso se ve muy bien en el documental. Y lo comenta gente que, como he dicho antes, que le conoce, que ha vivido con él, que le entendía, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ver sus relaciones personales, las relaciones con sus hijos, con sus amigos, en uno o en otro lugar del mundo. La verdad es que abarca mucho para ser un documental que al final es tan corto, que son 75 minutos, creo recordar. Por ahí, sí. Es una duración muy contenida y es eso, la base sobre todo, lo que decía Fran, son 2 entrevistas, la última, la que descubrieron, y luego una antigua ya en blanco y negro que le da un poco más de contexto. Y la otra cosa que yo quería destacar, y prácticamente con eso yo creo que ya quedaría todo dicho por mi parte, es el tema de que son entrevistas que no son entrevistas, que es un poco lo que tú decías, ¿no? Son conversaciones. Kino no hablaba para dar una entrevista. No. O sea, hay autores que se preparan las entrevistas y que crean su propio personaje. Tú no ves un personaje cuando escuchas a Kino. Y Kino además es un autor al que no se ha escuchado con frecuencia precisamente por lo que hablábamos, porque era un tío que no le gustaba hablar de sí mismo. Entonces, escucharle sus propias palabras, su propia voz, además con ese grado de evolución entre una entrevista y la otra, a mí me parece algo francamente precioso de ver y que ayuda a que, bueno, pues recuperemos cosas como cualquier recopilación de Mafalda, como el que veis ahí, que lo publica Lumen y que merece mucho la pena. Es un recopilatorio, no está todo Mafalda, evidentemente, pero sirve para hacerse una idea de lo que hace Kino. No, y haces una idea de lo que es el mundo, porque te lees viñetas de este recopilatorio y son viñetas que puedes enlazar con la actualidad perfectamente, porque Kino, de hecho, pasa con las 2 entrevistas, que dices, una en blanco y negro y otra más reciente, muy cercana ya a su muerte, la última entrevista, y dice cosas, primero, que muestran que tiene una constancia de valores y de principios inamovible en el tiempo, y muestra a una persona con una visión del mundo muy general, muy humana, y que tiene validez para siempre. Tiene una validez que me parece eterna, que no va a cambiar nunca, aunque seamos cyborgs, me da igual. Aunque nos convirtamos en cyborgs. Mafalda va a tener vigencia. Hay una frase que tenía por aquí apuntada
para destacar, que la ponían en el documental, que era eso, los adultos no tienen ni idea de lo que hacen con el mundo. Eso lo puede decir un niño que ve el caos que tenemos, sobre todo un niño que hoy en día, nos confinan, incendios, no sé cuál, este mundo está loquísimo, ¿a qué mundo he llegado yo? Pues eso es todo un poquitillo lo que te viene a decir Mafalda, como que qué locura del mundo es este, qué estamos haciendo, que haya exiliados, que haya guerras, que haya gente que vote en contra de partidos que hace lo... Es muy político, al fin y al cabo. Sí. Ahí viene lo que hablábamos también fuera de cámara, que es eso, de que recibió el príncipe de Asturias y él, siendo republicano, hijo de republicanos exiliados, que tenía grabada a fuego esa experiencia, que sus padres, sus abuelos habían pasado canutas con todo esto, aceptó el príncipe de Asturias y claro, ahí había ese conflicto, se dijo mucho en su día, y él dijo eso, que él estaba recibiendo un premio que le daba a toda España, no solo el por entonces príncipe. Yo me quedo con esa humildad, me quedo con esa capacidad de seguir viendo el mundo desde el humor, sin entrar en la polémica, porque realmente no le ves una viñeta que digas, ostras, tío, aquí te mojaste demasiado. No le ves una así. Es que él no era un polemista. No decía nombres tampoco, él no hace falta. reflejaba sensaciones, reflejaba sentimientos, reflejaba lo que él mismo veía. O sea, Sí, pero sí, sí. él no lo hacía, pues, yo voto a un lado, voto a otro, hago esto. No, él no defendía una manera de pensar. No. Él reflejaba inquietudes. Eso es. Y Mafalda es eso, Mafalda es la curiosidad hecha persona. Entonces, claro, esa curiosidad a veces te sale en forma de pregunta y a veces te sale en forma de admiración, de decir, ¿cómo puede ser esto? Si yo lo veo tan claro, ¿cómo puede ser que este adulto no lo vea? Entonces, eso era Mafalda, eso era Quino al final, ¿no? Y da gusto verlo de una manera que, como digo, no suele ser habitual, ¿no? Sí. O sea, de hecho, hace una reflexión que tampoco es habitual en los autores, que me habría gustado escuchar a Hergé hablar, por ejemplo, de algo así, de una reflexión así, y es cómo se puede sobrevivir siendo autor de un personaje. Cuando eres un autor al que se le asocia solo con un personaje, al que le dices, Quino es esto, Francisco Ibáñez era Mordelé Filemón. No, eran más. Pero él era Mafalda, y hace una reflexión sobre cómo esto le ha dado de comer, sobre cómo esto nunca ha tenido que dejar de darle temática, de darle inspiración, y es súper válido eso, pues bueno, pues como el que se dedica toda su vida a hacer pan. Hago toda la vida lo mismo, me funciona, la gente lo sigue consumiendo, sigue estando rico, sigue teniendo validez. Y no lo dice él así exactamente, pero es algo así lo que viene a expresar. Y eso muchos autores tienen miedo a estancarse con un personaje. Sí. Pero es que muy pocos personajes tienen la solvencia y la resiliencia que tiene un personaje como Mafalda. Y el carisma. El carisma. Es que es un brutal. personaje que... Es un carisma con 4 frases, además. Claro, que además que era lo que hablábamos, que no todo el mundo ha leído Mafalda. Y sin No. embargo, si tú preguntas a la gente quién es Mafalda, mucha gente te va a saber decir cosas de Mafalda, incluso sin haberla leído. Entonces, yo creo que eso es lo más bonito que se puede decir del trabajo de un autor, que se le conoce incluso más allá de lo que hizo. Entonces, me parece que es un documental maravilloso en ese sentido, porque habla muy bien de autor, de creación y de un pedazo de historia al final, ¿no? Porque al final, pues Quino muere con una edad, ha vivido mucho en diferentes países y la verdad es que da gusto verlo. Digo, me vais a permitir que lo busque un momentito, porque esta película se estrenó en verano de este año, 2025. Tuvo ese recorrido por cines, modesto recorrido. Mucha gente nos ha comentado el documental cuando la crítica que hemos puesto y tal, o sea que ha habido un interés que ha sido buscado, pero ya no está en cines. Y digo, voy a buscar dónde está para que eso, recomendemos que vayáis a verla. La tenéis en Filmin y evidentemente este libro todavía se edita en librerías. Sí. Además, me gusta mucho el formato porque es casi un apaisado obligado por ese formato de tira cómica, de tira política que hacía aquí en los periódicos. O sea que viste mucho en la estantería además, sí. O sea que creo que se vende fácil este volumen. Y yo creo que sin más, que hemos hablado de Quino, ojalá poder haberle conocido, haberle entrevistado, evidentemente. Es una figura con la que creo que habría sido muy cómodo hablar, sí. Y habría sido muy, muy, muy nutritivo lo que nos habría aportado. Pero habrá que quedarse con esto, habrá que quedarse con su legado, que también habla un poco de su legado cuando vemos a la familia buscar entre los legajos que tenían acumulados, que también sale más de una viñeta por ahí inédita que está curioso de ver, aunque no tira mucho por ahí el documental. Quizá a lo mejor es una cosa que se le puede achacar al documental de muéstrame mucho trabajo inédito. Pero es que yo creo que él lo que hacía, lo dio todo, tenía un estudio con muchos papeles y demás, pero creo que lo importante lo sacó y se vio. Así que no esperéis tampoco ver de repente una viñeta tremenda porque aquí hay muchísimas que merecen la pena. Efectivamente. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.